Evangelio según San Juan, y estaremos leyendo en el capítulo 4 los versículos del 1 al 14. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 14. La palabra del Señor. El Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Estos versículos los estamos leyendo para ambientarnos. Es el contexto que nos va a llevar a la palabra principal. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Samaritana, porque se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas yo le daré, no tendrá sed. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Oremos. Eterno y todopoderoso, nuestro Padre celestial, ante ti nos postramos, Señor, ansían que tú hables a nuestras vidas. Apelamos a tu misericordia, Señor, que tu Espíritu Santo convenza a porque en ti hay poder para honra que solo tú mereces, por los méritos de
el evitar esas bebidas gaseosas porque dañan los riñones. Y como el agua es tan importante, debemos tomar eso en cuenta, porque su déficit nos lleva a una condición patológica que se conoce con el nombre de deshidratación. Nos deshidratamos cuando por pérdida, generalmente, o por falta de ingesta, nuestro cuerpo siente la carencia de este líquido vital. El signo para comenzar a ver que hay deshidratación es la sed. Gracias a Dios por la sed, porque muchos olvidamos que hay que tomar agua. Se nos pasa el tiempo, se nos pasa el día, involucrados en nuestros afanes y no ingerimos la cantidad suficiente de agua que se ha estipulado aproximadamente de 8 a 10 vasos de agua al día. No tomamos la necesaria agua y nos da sed. Cuando usted siente sed es porque le falta agua a su organismo. No espere tener sed. Beba agua antes de que tenga esa sensación de falta de agua. En el pasaje que leímos, nos encontramos con un escenario. De la palabra que le era necesario pasar por Samaria. Samaria era una ciudad que tenía sus intrigas, pero por asuntos de territorio y por asuntos de comercio, los judíos, aunque no querían, tenían que atravesar el trayecto por Samaria para acortar distancias. Es bien sabido que en esas zonas desérticas hace mucho calor y la gente sufre. ¿Qué decir del mediodía cuando el sol está en el cenit, en el cielo, en su máximo esplendor? Sol que repunte a toda hora, pero a las 12 del mediodía, miren, él está en su máximo apogeo.
nada más y nada menos con aquel que se le revela como el agua viva, la fuente de agua viva que salta para vida eterna. Esta mujer llega ahí, Jesús, y corto y perezoso, le dice, dame de beber. ¿Cómo? Se sorprende la mujer. Tú me estás pidiendo a mí que te dé agua. Probablemente el acento de Jesús, su forma, reveló que él era judío. Ellos se parecían un poco, pero en el acento tenían ciertas diferencias. Así como cuando usted escucha a un cibaeño hablar y a uno del sur, aunque seamos del mismo país, usted sabe que esa persona es cibaeña por su forma de hablar. Jesús no le dijo, yo soy judío, pero ella se dio cuenta y le dijo, ¿cómo? Tú, un judío, me pides a mí que te dé agua, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había ciertas diferencias que se traducían hasta en enemistades históricas entre samaritanos y judíos. Y por costumbre, los judíos, que tenían muchos prejuicios, no hablaban con los samaritanos. Y por cultura, no se veía bien que un hombre hablara públicamente con una mujer a menos que fuese de su familia. Y aquí se dan dos situaciones. Ella es mujer, él es hombre, en un lugar público, él le habla, él la aborda. Lo que se daba en ese momento era que la mujer sacaba su agua en silencio y se iba tranquila. Pero Jesús la abordó, diciéndole con eso, no me importa quién tú seas. No tengo que ver que tú seas una mujer. No tengo que ver con tu background, con tu pedigrí, como le queramos llamar, con tu pasado, con tu historia. No me importa tu historia, me importas tú. Nosotros somos muy dados a los prejuicios, pero Jesús nos deja enseñanza en este pasaje de que Él se importa por nosotros, nosotros le importamos a Jesús. Nosotros valemos para Él, independientemente de nuestro pasado, independientemente de lo que tengamos proyectado hacia el futuro, independientemente de lo que nuestro entorno diga de nosotros. Lo importante es lo que Jesús piensa, dice y siente de ti. La mujer se sorprende por esas dos situaciones, que es hombre y la aborda, porque era una mujer conocida. Era conocida, tenía cierta condición, era una marginada social. Por ser mujer, ya tenía esa traba. Era pobre. El hecho de ella ir a buscar el agua indicaba que era una mujer socialmente sin mucha valía, socialmente, porque si hubiese sido una mujer adinerada, manda a sus criadas a buscar el agua. Tenía una situación conyugal un tanto difícil, explicada en los versículos que continúan de este mismo capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Era una mujer que, según el mismo Jesús le revela, había tenido 5 maridos. Es decir, tenía un pasado de 5 maridos que en ese entonces era algo escandaloso, sea por poder, sea por divorcio, sea porque la hubieran aborrecido, la hubieran desechado o porque ella misma
decidió romper con la relación, hoy no sería nada, pero en aquel entonces era algo de mucho peso social y moral. Por eso era una mujer con la cual las otras mujeres no se juntaban. Era una mujer que posiblemente pudiera estar expuesta a la burla, al desprecio, y escogió la hora más difícil, el mediodía, para ir a sacar agua, evitando así un encuentro con cualquier persona. Y ver un hombre hablando con ella, posiblemente se pudiera pensar que este hombre tenía otro interés en ella. Era una situación difícil para ella en lo moral, en lo social y sobre todo en lo espiritual, porque tenía una atadura religiosa. Ella no conocía a Dios, sino que simplemente por lo que había visto en sus antepasados, eso ella practicaba, estaba acostumbrada a rituales, creyendo que con eso ella estaba en lo correcto religiosamente hablando. Así nos encontramos con mucha gente que simplemente le atraen y practican rituales como si eso significara ya su salvación. Jesús se encuentra con esta mujer, quien le ofrece soluciones eternas a su situación. La mujer va a sacar agua. El agua era importante, era necesaria. No habían acueductos en ese momento. Los romanos hicieron acueductos, pero eran para ellos. Los demás pueblos subyugados por el Imperio Romano no tenían acceso a acueductos, una llave que llevara el agua a su casa. Eran pozos que se excavaban donde encontraban fuente de agua viva. El agua viva es un agua que emana, que no corre por tubería. Al excavar el pozo y encontrar esa agua que emanaba del subsuelo, esa agua llenaba el pozo y de ahí con un cántaro extraían el agua para su consumo. Esa mujer necesitaba agua. Obviamente, no hay que ser muy científico para saber que si va a un pozo a mediodía con un cántaro es porque es mucha la necesidad. Gracias a Dios por el agua. Ella tenía otro tipo de sed, ella tenía otro tipo de necesidades. Pero Jesús ese día, en ese momento que le fue necesario pasar por Samaria, y en ese encuentro espectacular de esa mujer con Jesús, Jesús ofreció soluciones verdaderas a su necesidad. Muchas veces entendemos que la necesidad primordial de un ser humano es la necesidad económica. Y sí, tenemos necesidades económicas que debemos satisfacer, por eso trabajamos. La necesidad social era una necesidad que ella tenía también, porque ella quería, como todos, es importante ser aceptados en nuestro medio. Tenemos un sentido de pertenencia que según Maslow es parte de la pirámide de necesidades básicas para los seres humanos. La necesidad de pertenecer a un lugar y de ser aceptados. Es muy difícil para los niños enfrentar el bullying, pero hasta para los adultos. Que te enrostren ciertas condiciones es muy duro y tú tienes que tener suma entereza para seguir adelante. Cuando destacan ciertas faltas en ti, que te digan sobrenombres como que tú eres la gorda, el flaco, la coja, el bizco, te están enrostrando una situación difícil que tú tienes. Posiblemente de ella podrían decir,
la mujer esa, la quitamaridos, aquella tal, aquella cual. Sin embargo, Jesús conocía que en ella, más que una necesidad económica, más que una necesidad social, ella tenía una necesidad espiritual. La separación de Dios en el ser humano produce una sed insaciable. Por eso nos encontramos con un montón de ofertas del mundo para saciar esa sed. ¿Qué decir de las fiestas en las cuales hay comida, en las cuales hay bebida, en las cuales hay algarabía? Y la gente acude a las fiestas buscando saciar la sed de su alma y disfruta en el momento y olvida sus penas, pero cuando llega a su casa de nuevo, vuelve a la realidad. Por eso nos dice el escritor al Eclesiastés que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque cuando vas al banquete te sacias tu hambre física, pero al otro día vuelves a tener hambre. Al otro día vuelves a enfrentarte a la realidad, pero cuando vas a la casa del luto, te acuerdas de que va a llegar un día en que tu vida en esta tierra va a terminar, por cualquier razón que sea. Vas a terminar porque nos dice la palabra que aquí somos peregrinos y extranjeros. Entonces, la eternidad, ¿qué será de ti? ¿Qué respuestas darás ante tu Creador cuando pases de muerte a vida? Esa es la verdadera vida. Aquí en esta tierra estamos de paso. La separación de Dios por el pecado produce infelicidad, descontento, odios, rencores, egoísmos, envidias. Es de ahí que nacen y surgen las guerras. El agua que ofrece el mundo te sacia de manera efímera. Tú tomas el agua y sientes, oh, qué buena, oh, qué dulce. O te la puedes encontrar salobre y no satisfacer tu sed. Muchas veces tenemos sed física y compramos una marca X de botellita de agua en una bodeguita, en un colmado, y nos bebemos esa agua con ansias. Y cuando terminamos el envase, la botellita, nos damos cuenta de que nuestra sed no fue saciada y decimos, ay, yo me quedé igualita, quiero más. O si el agua está medio tibia, ay, es agua fría que quiero, o es agua fresca. Tenemos un refrán popular que dice que cuando el hambre da calor, la batata es un refresco. Y queremos echar mano a algo que quizás se puede atorar en nuestra garganta, pero es la única solución aparente que vemos en el momento. Es muy probable que esta mujer samaritana, en su vida insatisfecha, en esa sed de buscar soluciones a su vida, estuvo buscándola en hombres, en maridos. No lo doy por hecho, son especulaciones. Pero nuestro mundo, nuestra tierra, hablamos que esta tierra tiene como composición química el 70% de agua en la composición de la tierra, el planeta azul. Nuestro mundo se muere de deshidratación. Nuestro mundo, aún teniendo tanta agua, está deshidratado. Está deshidratado porque el agua que el mundo tiene, el agua con la cual está satisfaciendo su sed, no es el agua verdadera. No es un agua potable.
no es un agua que sacia verdaderamente su sed. Y toma agua y se queda con la sensación de que le falta algo. Hay un vacío existencial en la gente que está buscando llenarlo de cosas buenas, aparentemente. Tratamos de saciar nuestra sed con el trabajo. Es muy bueno trabajar, es noble trabajar. Y la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Estamos buscando saciar nuestra sed con los amigos, con las amistades, compartiendo. Y es muy bueno, porque la Biblia nos manda a ser amigos. Dice que amigo hay más unido que un hermano. Estamos buscando satisfacer la sed con la familia. Y qué bueno, porque hay que compartir en familia. Estamos buscando satisfacer la sed con los conocimientos. Gloria a Dios porque tenemos acceso a los estudios. Qué bueno que podamos hacer el bachillerato, ir a la universidad, graduarnos, hacer maestrías, posgrados. Eso es muy bueno. Pero eso no es lo que va a satisfacer de verdad la sed de tu alma. Porque solamente Jesús es el único que ofrece esa agua que verdaderamente y para siempre va a saciar tu sed. Por eso Jesús le dijo a la samaritana, si supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría esa verdadera agua. Él te daría a beber agua viva. La mujer entendió que lo que Jesús le estaba diciendo era, si tú me pides a mí, yo saco del pozo y te doy. Porque nosotros creemos que todas las soluciones son las que están ahí, que vemos con nuestros ojos. Y ella le dijo, pero tú no tienes cántaro y el pozo es hondo. El pozo es hondo. El pozo es hondo. El pozo de las ofertas que el mundo nos da para saciar la sed de nuestra alma. Ese pozo es hondo. Porque ese pozo es profundizado por varias razones. Primero, el miedo a lo desconocido. Estamos en una zona de confort, que esa zona de confort es construida por las ideas que hemos ido aprendiendo en nuestro peregrinaje en la tierra. Lo que aprendemos en casa, que vimos en nuestros padres, lo que nos dicen los amiguitos, lo que dicen los vecinos, lo que dice el periódico, los noticieros, los programas de televisión, lo que aprendemos en la escuela. Y vamos reuniendo todo un acervo que constituye lo que es nuestro criterio. Creemos muchas cosas y opinamos muchas cosas y no queremos salir de eso que creemos y opinamos porque estamos cómodos con esas ideas que hemos concebido a lo largo de nuestro peregrinar. El pozo se profundiza cuando tenemos temor a ser rechazados. Esta mujer samaritana tenía mucho miedo al rechazo. Por eso no iba a buscar agua en horas frescas, como iba la mayoría, que iban o temprano en la mañana o ya en la tardecita cuando el sol se hubiera ocultado. A mediodía, bien difícil en esa zona desértica. Miedo al qué dirán. Y todas esas cosas profundizan el pozo
y se nos hace cada vez más difícil alcanzar el agua que queremos. Pero qué bueno que Jesús está aquí. Así como le fue necesario pasar por Samaria y tener este encuentro con esta mujer al lado de un pozo, estamos nosotros al lado de ofertas que nos da el mundo, que nos da la sociedad. Son ofertas que lamentablemente no van a saciar nuestra sed. Jesús le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Cuando vamos a una fiesta y comemos mucho, al otro día usted le da hambre, vuelve a tener hambre. Cuando usted se bebe de 8 a 10 vasos de agua hoy, mañana usted va a necesitar otra vez de 8 a 10 vasos de agua. Cuando conseguimos una casa, estamos pensando en la posibilidad de una casita mejor. Si tenemos una casa de un nivel con 3 habitaciones y un baño, entendemos que nos merecemos una casa de 2 niveles con 4 habitaciones y quizás 3 o 4 baños. Y así las necesidades, a medida que satisfacemos una, se van aumentando los requerimientos y queremos más. Porque la sed de este mundo, la sed que tiene la humanidad, no es satisfecha, no es saciada con las ofertas que el mismo mundo da. Pero la oferta de Jesús es que el que bebe el agua que Él nos da, no volveremos a tener sed jamás, sino que esa agua será en nosotros una fuente que salte para vida eterna. ¿Por qué que salte para vida eterna? Porque la vida aquí es efímera y hay un más allá. Hay gente que dice que se acaba para que el que se muere. Ese es el fin. ¿Usted cree así? Se lo respeto. Pero permítame decirle de que hay otra vida después de esta. Hay una eternidad. Eternidad quiere decir que no tiene fin, que es para siempre. El problema de la eternidad que se origina en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, se separaron de Dios, que había una amistad. Entonces Dios, que tenía un plan concebido desde antes de la fundación del mundo, resolvió en Jesucristo ese problema de eternidad. Ya no tienes que sacar agua del pozo en el sentido espiritual. Hay que trabajar, hay que comer, hay que beber agua, hay que seguir viviendo, hay que compartir con los demás, hay que trabajar, por supuesto, hay que descansar, pero tienes que pensar que la vida es más que comer, que beber, que compartir con la gente, que casarte, que tener hijos. Es más que eso. La vida es una vida que tiene proyección a lo eterno. Y hay un problema muy serio, y es que el hombre, la mujer, el niño, el joven, el que está sin Dios, está sin esperanza. Y las cosas de este mundo no sacian tu sed. Las cosas de este mundo son huecas. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador. Cuando tienes
a Cristo en tu corazón, cuando le has hecho Señor de tu vida, Él es tu Salvador. Y Él te da paz, te da seguridad, te da esperanza, sacia tu sed. Porque si bien es cierto que nuestra composición, nuestra estructura tiene agua, eso es en el plano físico. Pero nosotros no somos simplemente un plano físico, somos un plano espiritual. Tenemos un alma que siente, un alma que necesitas amor. Necesitas amar y ser amado. Y la Biblia nos dice que Dios nos amó de tal manera, una manera inexplicable, como así tú quieres ser amado, como así tú quieres ser aceptado, como así tú quieres ser reconocido. Dios te amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una eternidad. Si tu decisión es ir a la eternidad sin Cristo, tú sabes que lo que te espera no es nada bueno. Pero si tú quieres disfrutar de un gozo eterno, esa eternidad debes pasarla con Jesucristo. Él murió en una cruz para ofrecerte salvación y vida eterna. Y no hay otro nombre, no lo hay. Podrías escuchar nombres como Buda, Confucio y otros más, muchos más. Muchos líderes religiosos que ha tenido la historia de la humanidad, filósofos políticos que te pueden transmitir ideas, conocimiento, pero no te garantiza saciar la sed de tu alma. No te garantizan una eternidad de paz y de gozo. No te garantizan incluso que en esta vida tú vas a vivir una vida abundante. Tal vez la necesidad primordial de la mujer samaritana era, por un lado, el agua física para su casa, su familia, sus necesidades básicas. Tal vez su necesidad era resolver el problema moral y social, ser aceptada, que la tuvieran como una señora, una dama, no tener que ir al pozo a mediodía a sacar el agua. Podrías reflexionar en cuáles son tus necesidades, la necesidad que tú consideras que tienes. Eso lo sabes tú y lo sabe Dios. Pero yo te presento en este día una necesidad que todos tenemos. La diferencia es que ya muchos la hemos satisfecho y es la necesidad de un Salvador. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Jesucristo. Solo en Jesucristo hay salvación. Solo en Jesucristo hay vida eterna. Pero Él no solamente te ofrece esa seguridad, sino que mientras dura tu peregrinación, te ofrece vida abundante. Esa vida social, esa vida pública, esas necesidades naturales y normales, Jesús también te puede ayudar, porque Él es el sanador. Si estás enfermo, tú puedes saber que eres la fuente sanadora. Si tienes problemas y dificultades, todo eso Él lo llevó sobre sí. ¿Qué decir de las necesidades morales? El pecado, que es separación de Dios, te produce una situación moral que tal vez pueda ser bien vista porque los seres humanos, en su tendencia
a alejarse cada vez más de Dios, le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Sin embargo, lo que Dios estableció como bueno y es muy bueno. Y lo que Dios estableció como malo es malo y trae consecuencias. Y el Señor te quiere librar de consecuencias. El Señor quiere para ti vida abundante hoy y vida eterna mañana. Solamente en Él. Encuéntrate con Él, porque era necesario que Él estuviera aquí hoy. Y Él está. Así como le fue necesario pasar por Samaria, así le fue necesario venir aquí. Y Él está aquí ofreciéndote esa agua que puede saciar tu sed. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida abundante, de vida saludable, de vida eterna. Ven a tomar de esa agua. Ven a tomarla, que va a refrescar tu alma, va a refrescar tu sed, te va a producir transformación y tu vida será diferente. Ahora voy a hablar a la iglesia. Muchas veces, como les decía, tomamos agua hoy, pero ya mañana volvemos a tener sed. Cuando Jesús dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. Y yo le voy a dar esa agua que en su interior va a producir efectos que se van a traducir en vida eterna. El Espíritu Santo, el Señor lo envió para que no nos sintiéramos huérfanos, para que no estemos solos. Y el Espíritu Santo está a tu disposición. Iglesia, no te alejes del Espíritu Santo de Dios. A veces en nuestros afanes, en nuestra cotidianidad, y no pecando, no haciendo cosas malas, pero nos afanamos y descuidamos nuestra devoción con el Señor. Iglesia, no te descuides con la oración. No te descuides con la lectura y el estudio de la palabra. No te descuides con tu devoción con Dios, porque poco a poco nos vamos enfriando y la vida es diferente. Estamos viviendo tiempos malos y peligrosos y necesitamos de Dios. Y Dios no está físicamente en la persona de Jesús como tuvo el privilegio la samaritana de encontrarse con Él en Sicar. Está la persona del Espíritu Santo que está en ti, que está en mí y está en nosotros. Cuando dejamos de congregarnos, dejamos de que esa presencia del Espíritu Santo moviéndose en la iglesia nos bendiga, nos haga crecer, nos fortalezca. Porque en el mundo tendremos aflicciones. Esas son las sed que experimentamos a diario. Esas aflicciones que el Señor no nos promete quitar, pero sí nos promete que en medio de esas aflicciones Él estará ahí. Leyendo la historia de José, me llama siempre la atención ver cómo este joven pasó tanto trabajo y tantas dificultades extremas, sufrimientos y angustias indecibles. Y con todo y eso, la Escritura señala, pero Dios estaba con José. Y a veces no entendemos propósitos de Dios cuando experimentamos ciertas situaciones, enfermedades, diagnósticos
carencias, pérdidas, etc. Y Dios está con nosotros, pero Él cumple sus propósitos y su promesa es fiel. No te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo todos los días hasta el fin. Esa es la promesa de Dios para nosotros. El Señor nos manda a través de su palabra que no sintamos temor, pero tenemos que buscar el rostro de Dios. Tenemos que expresar como el salmista: mi alma tiene sed de Dios, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay agua, ahí yo te busco porque sé que estás y vas a saciar mi sed. El Espíritu Santo de Dios es esa agua que salta para vida eterna. No te descuides en tu devoción y en las disciplinas espirituales, porque en tiempos de sequía, ahí está tu Dios. Pero si estás frío, si estás alejado, no vas a sentir esa agua que salta para vida eterna, que va a saciar esa sed en ese momento. La invitación a los amigos. Aquí está Jesús, con sus brazos extendidos, ofreciéndote el agua que va a saciar tu sed. Esa salvación que necesitas para que puedas disfrutar de una eternidad y ser parte de esa iglesia, de ese grupo de redimidos con su sangre y de ese Espíritu Santo que es una fuente en tu interior que salta para vida eterna. Es Jesús el agua que sacia tu sed. No importa qué marca de agua tú utilices. Esa puede saciar o no tu sed física. Pero sí importa el agua que sacia tu vida espiritual. Y esa es Jesús. No hay otra. Puedes buscar en diferentes lugares, probar diferentes opciones, pero te darás cuenta que solo Jesús es el agua que sacia tu sed. Gracias, Señor. Gracias, Señor.